Nos colocamos de... ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí me escuchan bien? No. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias Señor por este día que nos regalas. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente delante de tu presencia. Gracias por dejarnos escuchar tu palabra, por aprender tu palabra. Sé tú con tu Espíritu Santo, abriéndonos el entendimiento para entender la palabra. Y ayúdanos, Señor, para correr por tus estatutos, Señor, para poder entender eso que quieres enseñarnos y sobre todo que lo podamos colocar en práctica, Señor, para que no seamos como el hombre que se mira en el espejo y después se olvida, Señor, de lo que ve, sino que podamos, Señor, aprender siempre a practicar cada día más tu palabra. En el nombre de Jesús te hemos orado con acción de gracias. Amén. Bueno, el Señor los bendiga. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama ¿estás huyendo del llamado de Dios? Había un hombre que se llamaba Luis Ortiz, el cual fue siervo del Señor, maestro, periodista, comunicador, poeta, y fue una persona llamada por Dios, fue elegida por Él. Este hombre, mientras estaba estudiando en el Instituto Bíblico, en 1940, en una reunión de oración, empezó a tener una vivencia con Dios, donde Dios lo estaba llamando a que fuera a Cuba, a que fuera a otras naciones, pero principalmente le habló en primera instancia de Cuba. Sin embargo, en ese momento Luis se llenó de pánico, le dio como una especie de crisis de pánico, de miedo ante el llamado de Dios, y su reacción hizo que él empezara a pensar que al ser un joven, una persona joven y además soltera, que se iba a ir a una nación tan lejana y que la distancia le iba a dar mucha dificultad, porque era algo difícil para él, y también la soledad. Esto hizo que él empezara a tener una dificultad muy grande con la oración frente a Dios y que disminuyera el fervor que tenía en la oración. Ante esta dificultad, esto influyó en ese llamado que Dios le había hecho, porque Dios quería que él le sirviera en la obra misionera. Él estaba destinado para las misiones. Sin embargo, él empezó a tener dificultades. ¿Por qué? Porque además de que dejó la oración con fervor, empezaron a llegarle muchas dudas frente a lo que Dios le había dicho del llamado como misionero. Porque él empezó a pensar que Dios se había equivocado al llamarlo, que no era él la persona que debió haber llamado, sino a otra persona. Esto hizo que él fuera sometido a muchas pruebas y a muchas dificultades, porque a través de esas pruebas y de esas adversidades, Dios estaba tratando con él. Y él tenía durante todo ese tiempo muchos sentimientos de opresión y de frustración, debido a que le costaba creer en el llamado que Dios le había hecho. Eso hizo que él estuviera, en lugar de estar a favor de la fe frente a ese llamado que Dios le hizo, que esas dudas lo alejaran del fervor a Dios, de la comunión con Dios y de la obediencia a Dios. Sin embargo, un domingo en la escuela dominical empezó a tener una serie de evidencias, porque el pastor lo invitó a orar a una casa donde había una señora que estaba enferma. Esta señora se llamaba Enriqueta. Entonces le dijeron que fuera a apoyar en oración a esa casa. Como sabemos, él llevaba mucho tiempo sin orar con fervor, pero allí ya no era si quería o no quería orar con fervor, sino que le dijeron: por favor, ore. Le toca el turno. Como muchas veces hay ciertas actividades que de pronto nosotros no queremos hacer y Dios dice: sigue usted. Así le pasó a este hombre. En ese momento
Entonces él empezó a orar y mientras oraba empezó a experimentar el poder grande de Dios. Tanto así que empezó a ser compungido. Y lo único que podía decir era: Señor, perdóname. Señor, perdóname. He sido un desobediente. Yo sé que he sido llamado, que desde hace mucho tiempo me has llamado, pero no te he obedecido. No he obedecido tu llamado. Y lo único que él podía clamar era: Señor, perdóname. En ese momento, cuando él clamaba por perdón, empezó a experimentar la aparición y la visión de Dios ante su vida. Y además de esa aparición, escuchó de manera audible, con voz enérgica, que le dijeron que tenía que ir a Cuba. En ese momento no se lo habían dicho, sino que él recordó cuando era niño que hubo un suceso donde llegó una mujer a la familia y el hermanito de él se había muerto. Ante esa situación, ¿qué pasó? Cuando él se murió, la tía llegó y era la primera que se había convertido a Cristo. Cuando llegó la tía, empezó a acompañar a las personas en el velorio y a edificar, pero quiso orar por el hermano. Cuando oró por el hermano, todos se quedaron sorprendidos porque ya lo habían dado por muerto y él volvió a la vida. Entonces, ese fue el primer suceso que él tuvo cuando niño. Se los digo para que nos ubiquemos como en el contexto de la infancia de él. En ese momento, a través de un pastor americano, Dios le dijo a él que él era llamado para las misiones a nivel internacional. Pero él no lo creyó porque tuvo miedo, a pesar de ese milagro que visualizó con su hermano. Observamos entonces que los temores se hicieron más fuertes en él. Y entonces él empezó, dentro de la visión que tuvo, a observarse frente a una montaña, subiendo en una cumbre, y otra vez volvió a escuchar la voz audible de Dios que le dijo que lo quería ordenar para ir a Cuba. Y entonces él otra vez se asustó, porque todavía no estaba convencido del llamado. Así se presentaron varias oportunidades, donde él empezó a sentir mucha presión de ese llamado. Llegó un momento en que, a raíz de esta negativa de él frente al llamado, una fuerza poderosa lo tomó por la espalda. Y entonces él empezó a sentir una opresión muy grande. Y lo único que podía hacer era llorar y llorar y llorar, pero no podía explicarle a los demás qué le estaba pasando. ¿Por qué? Porque estaba siendo redarguido, porque no estaba obedeciendo el llamado. Mientras eso le pasaba, se fue quedando sin aliento. Y Dios le dijo: ¿irás a Cuba? Se lo preguntó. Él, sin embargo, otra vez contestó negativamente y dijo que no. Miren que ya vamos en la tercera vez que le preguntó, que le dijo que lo necesitaba. En una cuarta ocasión le volvió a decir: ¿estás listo? En ese momento, este hombre dice que ya no pudo rehusarse y dijo: sí, Señor, yo iré y tú me abrirás las puertas. Por la fuerte de toda esa experiencia, esa vivencia que él estaba teniendo. Esto hizo que hoy por hoy él es un gran misionero y fue el precursor del movimiento misionero mundial. Entonces miren, que él iba a pensar dónde lo iba a llevar Dios. Así somos nosotros no tenemos ni idea. Que aunque Dios nos llamó, a veces Él dice: tengo grandes planes para contigo, pero uno como que piensa, eso es para mi compañero que está al lado, para el otro que conozco, para los líderes, pero yo, o sea, ¿sí será que Dios va a hacer eso en mí? Este hombre, con sus propias palabras, entonces nos expresó: cuando decidí obedecer a Dios, su mano me soltó y se adueñó de mí una paz y un gozo y una armonía y un espíritu de victoria que jamás me ha dejado. Esto lo hizo y lo dijo él después de la experiencia y la vivencia que tuvo.
Vamos a ir a la palabra a Jonás 1, del 1 al 2, para que miremos por qué la enseñanza se titula ¿Estás huyendo del llamado de Dios? Dice la palabra en Jonás 1, del 1 al 2. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama con ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Aquí observamos que Jonás fue un hombre que su nombre significaba paloma. Y el libro de Jonás fue escrito en el 793 y el 758 a.C. Observamos que este libro está enfocado en el amor, la misericordia y la salvación de Dios. Nos muestra que la salvación de Dios no es por obras, sino ¿por qué? Porque es gracia y regalo de Dios. Aquí observamos que le advierten a Jonás que debe ir allá a Nínive a proclamar. ¿Por qué? Porque hay una maldad. Jonás 1:2. Es como hoy en día, que Dios enviara a un profeta a anunciar que debe haber arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se está practicando en demasía el pecado. Y Dios está viendo eso. Observamos entonces que la tarea o la misión de Jonás, o a lo que él fue llamado, fue advertir que venía un juicio. ¿A quién? A la nación de Nínive. Puede que tú seas llamado a ser un profeta, y eso significa que tú eres un portavoz, que tú eres como un parlante que va y anuncia que viene un juicio. ¿A quién? A las personas que hoy no conocen de Cristo. Y tú vas y les dices, obviamente puede que se presente mucho rechazo a la palabra, pero también muchos se van a volver a Cristo en arrepentimiento. Miremos cómo era Nínive. Nínive era una ciudad que estaba llena de maldad, por eso Dios necesitaba juzgar esa ciudad, pero lo haría solo si no se arrepentía. Entonces observemos que Dios es un Dios de compasión, es un Dios donde Él tiene misericordia y es compasivo, pero también es un fuego consumidor. Él es un Dios de equilibrio. Entonces Él dio tiempo, ¿para qué? Para que esta ciudad se convirtiera. Así mismo hace con nosotros. Él nos da tiempo para que nosotros volvamos en arrepentimiento a Él, en arrepentimiento genuino. Observamos en Jonás 1:3 algo que nos hace pensar cómo saber si yo estoy huyendo del llamado de Dios. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí observamos que Jonás, en vez de ir en la dirección que Dios quería, ¿a dónde se fue? Al lado opuesto. Se fue y compró un tiquete. ¿Y se fue a dónde? A Tarsis. O sea, lejos del llamado y la presencia de Dios. Esto solamente nos muestra que al él desobedecer el llamado de Dios, entró en peligro no solamente él, sino los que estaban alrededor de él. Cuando nosotros desobedecemos el llamado de Dios, nosotros ponemos en peligro no solamente nuestra relación de comunión con Dios, nuestra vida, y eso va a tener consecuencias, sino la de aquellos que nos rodean, porque la obediencia es costosa y la desobediencia también. Dios le pidió que se fuera a Nínive, pero en cambio él compró un tiquete para Tarsis. Dios le dijo que se fuera en dirección al este, pero él cogió otro rumbo y se fue para el oeste. O sea, él decidió desobedecer. Pensemos entonces, ¿por qué él actuó de esa manera? ¿Qué haría que Jonás actuara de esa manera? Primero, había una falsa creencia de Jonás de que podía huir o escapar de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar que si nos vamos del lugar donde Dios nos llamó, entonces ya podemos huir también de la presencia de Dios? Observemos qué pasó entonces con Jonás. Él se fue a un lugar lejano y pensó que podía huir de ese llamado que Dios le hacía. Pero encontramos que nosotros podemos correr y aún
hacer una maratón para estar lejos de ese llamado que Dios nos hizo, del lugar donde Él nos quiere. Pero aún así, de la presencia de Dios jamás podemos escapar, porque Él siempre está. Porque hay un atributo muy grande que tiene Dios y es la omnisciencia. Eso significa que Él está presente en todo lugar, que sus ojos recorren toda la tierra y que Él ve todo lo que sucede. Omnipresente. Sí, omnipresente, que Él ve todo lo que pasa, o sea, que Él está en todo lugar. Él pensó, me voy para Israel y allá no tengo la presencia de Dios, allá no tengo ningún problema porque Dios no me va a ver. ¿Dónde vamos a ratificar esto? En el Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Salmo 139, 7 y 8. Entonces ahí nos está mostrando que Él está en todas partes. Podemos huir del llamado de Dios, pero no podemos huir ¿de qué? De la presencia, ni escapar de su amor y fidelidad. Timoteo 2:13 nos dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no se puede negar a sí mismo. O sea, cuando nosotros somos infieles, aunque seamos infieles, Él siempre va a ser fiel. Hay un hombre que se llama A.W. Tozer, que dice que hay muchas personas que hoy en día están confundidas y están buscando todavía hacer pequeños esfuerzos o progresos porque todavía no se han rendido totalmente a Cristo. Y eso significa que a veces nosotros creemos que nos podemos meter en el plan de Dios, en los propósitos de Dios y en la voluntad de Dios. Y cuando Dios determina hacer algo, Él lo hará. En segundo lugar, otro de los motivos por los cuales Jonás intentó huir pudo ser por miedo, por físico miedo, por terror, por cobardía. ¿Por qué? Porque él veía la tarea del llamado como algo muy difícil. En Nahum 3, del 1 al 4, observamos que se nos describe la ciudad de Nínive como una ciudad que estaba cometiendo mucho pecado, donde había asesinato, donde había robo, donde había idolatría, brujería, entre otros muchos pecados. Entonces, Jonás, ¿qué podría esperar? Simplemente que se iban a burlar de él, que lo iban a llamar tonto, loco, ignorante. Eso era lo mínimo que él podía esperar. Observamos que entonces él pensaba que podía ser atacado y asesinado solo por llevar ¿qué? El mensaje profético de que vendría destrucción sobre la ciudad. Habría en él entonces ¿qué? Miedo al fracaso, miedo a fallar en el llamado. Muchos de nosotros muchas veces tenemos ese miedo y eso impide que alcancemos metas, que logremos ¿qué? El propósito de Dios. Y sobre nosotros se vienen creencias como no puedo, no lo voy a lograr, ¿cómo podré obedecer tu llamado, Señor? ¿Cómo podré cambiar? ¿Cómo podré dejar de ser la persona que soy? Entonces hoy Dios nos confronta con esa palabra. Eso lo vivió Jonás, eso lo podemos estar viviendo cualquiera de nosotros, pero hoy Dios nos dice que es Él el que hace la obra, que Él nos moldea como ¿quién? Como un artesano. ¿Dónde podemos ver eso? Jeremías 18:6. ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que ese alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos, como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces miremos que cuando nosotros creemos no poder lograr obedecer el llamado de Dios, debemos recordar que no es en nuestras propias fuerzas, sino como con esa ayuda de Dios, con su Santo Espíritu. Y recordar que Él es el que nos moldea, como dice Jeremías 18:6, Él es el que está trabajando en nosotros, que somos el barro. Un tercer motivo por el cual Jonás pudo haber fallado de obedecer este llamado a primera instancia fue que Jonás voluntariamente era ¿qué? Un hombre desobediente. Nuestra naturaleza es ¿qué? Pecadora, rebelde. Entonces, cuando Dios nos llama, muchas veces nuestra primera reacción es ¿qué? Desobedecer. Así le pasó a ¿quién? A Jonás. Y podemos ver que en este caso lo podemos comparar con un hombre que fue el hijo pródigo,
¿En dónde? En Lucas 15, para los que quieran leer la historia en la casa. Recordemos que él prefirió irse ¿de qué? De su casa. ¿Por qué? Por no someterse al Padre, a la autoridad del Padre. ¿Cuántos de los que han recibido el llamado se han alejado de Dios simplemente por no someterse a su autoridad? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo que Jonás? Dios nos ha estado hablando por medio de un sermón, de la oración, de un sueño, de las circunstancias, de un profeta, y nosotros todavía no hacemos caso a su voz ni obedecemos a su voluntad. Debemos recordar que la desobediencia de Dios, así como la obediencia, traen resultados y traen consecuencias, y que esto nos va a afectar a largo plazo. Observamos entonces que a raíz de eso se vino una situación a la vida de Jonás, y es que se empezó a levantar ¿qué? Una tormenta que estaba llena de ¿qué? De situaciones difíciles, de dificultades. Al principio él no sabía todo lo que se le iba a venir. ¿Por qué? Porque él estaba en una zona de confort, porque él se sentía cómodo en donde estaba. Al principio estaba ¿qué? Dormido. Pensemos nosotros si estamos dormidos. Y cuando nos referimos a estar dormidos, no es estar dormidos físicamente. Estamos de pronto dormidos espiritualmente, y por eso tiene que venir un despertamiento y un avivamiento sobre nuestras vidas. Estamos como pueblo de Dios dormidos, porque es que esto no es solamente para el pueblo de Dios, es también para los que están afuera, es para todos. ¿Cuántos estamos dormidos aún habiendo conocido o escuchado de Cristo? Observamos que se empezó a presentar ¿qué? Una tormenta. Pero esa tormenta la permitió ¿quién? La permitió Dios, con dos objetivos fundamentales. Uno de ellos era traer al profeta Jonás al camino de nuevo, para que se volviera al arrepentimiento, para recordar que él había sido llamado. Y otro de ellos, ¿cuál fue? Dios quería que Nínive viniera ¿qué? Al arrepentimiento, quería salvar esa ciudad, tenía un propósito con esa ciudad. Observamos que cuando se presentó esa tormenta, los hombres que estaban ahí en esa embarcación con Jonás se asustaron mucho y tuvieron mucho miedo. Fue tanto el miedo que tuvieron que ellos, sin ser los más buscadores de Dios, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a rezar y a orar a sus dioses. ¿Por qué? Porque dijeron, esta tormenta está tan fuerte que tal vez vamos a perecer, que se va a dañar ¿qué? La embarcación, se va a partir. Y empezaron a tirar cosas afuera de la embarcación, ¿para qué? Para que no estuviera tan pesada. Entonces ellos tuvieron tanto susto que mientras todo esto se iba presentando, ellos también se sorprendieron por la actitud de Jonás. En Jonás 1, 4 y 5 vemos que ¿qué hacía Jonás mientras tanto? Mientras toda esa tormenta se levantaba, Jonás estaba cómodamente en su zona de confort, dormido. ¿Cuántos de nosotros estamos dormidos? Observamos que otro de los motivos por los cuales Jonás pudo dejar y abandonar ese llamado cuando lo recibió en primera instancia, en el capítulo 1 de Jonás, fue porque tenía ¿qué? Un corazón muy duro. El corazón de Jonás estaba muy endurecido. Él se había echado a dormir, y uno se podría preguntar, pero ¿cómo es posible que en medio de esta situación ese hombre se haya quedado dormido? ¿Por qué? Porque había una tormenta. Pero resulta que él había venido pasando por una serie de acontecimientos. Entonces la tormenta que él veía alrededor no era nada comparada con la tormenta que él tenía internamente, con lo que él estaba viviendo, porque había sido llamado ¿a qué? A llevar un mensaje a un pueblo. ¿Y qué hizo? Desobedecer. Recordemos que cuando uno desobedece, esa palabra que está ahí, ese mensaje que Dios te ha dado, empieza ¿a qué? Dios a redarguir de pecado, justicia y juicio. ¿Por qué no has llevado mi mensaje? ¿Por qué no lo has hecho? Empieza una confrontación. Miremos qué escena tan curiosa. Mientras los hombres que estaban ahí, que aparentemente no creían tanto en Dios, estaban pidiendo a sus dioses, Jonás, ¿qué hacía?
Conocía, adoraba a Dios y tenía una relación de comunión con Dios, pero él no fue capaz ¿de qué? De postrarse, de adorar a Dios, de alabarlo, de orarle, de suplicarle, de humillarse y de arrepentirse. ¿Por qué? Porque él sabía que esa tormenta que se había generado era su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros estamos generando tormentas por nuestra desobediencia y no nos hemos dado cuenta? Observamos entonces que Jonás, mientras dormía, esa tormenta arreciaba, era más fuerte. En la actualidad, esto es semejante, el dormir, a ser indiferentes ante la situación que estamos viviendo, a ser indiferentes ante todo lo que se está presentando a nuestro alrededor, a estar adormecidos, a tener dureza de corazón cuando viene a nosotros una persona en dificultad y nosotros, sabiendo de Dios, no compartir, no ayudar a esa persona. Entonces, eso significa ser indiferente. Y con respecto a esto hay una frase que nos enseña por qué estar dormidos. O sea, dice, los cristianos que duermen espiritualmente roncan mientras que el mundo necesita un mensaje y un testimonio. ¿Cuántos de nosotros estamos roncando espiritualmente y no estamos dando ni un mensaje ni un buen testimonio? Y eso está alejando no solo a nuestra familia de Cristo, sino a quienes, a todos los que conocemos y aún a aquellos que podrían llegar a ser salvos, que quizás muchos de ellos ya se han ido al infierno porque no hablamos una palabra a tiempo, porque no dimos un buen testimonio. Recordemos que muchos no van a querer escuchar nada de Dios, sino que van a vernos a nosotros como cartas abiertas. En Jonás 3:4 vemos que es posible que esa dureza del corazón que él tenía tuviera su raíz en el miedo que él tenía a perder la reputación. Él sabía que Nínive iba a ser destruida. Observamos que él tenía conocimiento de que al saber de la compasión y misericordia de Dios, ¿qué pasaba? El pueblo se podía arrepentir. Dios le dijo que anunciara que iba a venir ¿qué? Ese juicio y esa destrucción. Pero entonces él no quería quedar como un tonto. ¿Por qué? Porque él sabía que si iba a decir el mensaje, ¿qué pasaba? Estaba anunciando que iba a venir destrucción. Pero si Dios cambiaba de opinión, entonces ¿quién iba a quedar mal? Oiga, Jonás, usted vino y nos dijo una cosa. Y entonces ahora, ¿por qué no está pasando eso? ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros pensamos en nuestra reputación? También hoy debemos de confrontarnos frente a eso. ¿Cuántas veces estamos tratando de mantener una apariencia, de agradar a los demás o de recibir aprobación de los demás? Y hemos huido de lo principal, que es ¿quién? Traer gracia y traer amor con el mensaje a las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos saber si estamos dormidos espiritualmente entonces? Hay un hombre que se llama Spurgeon, bueno, no sé cómo se pronuncia, que ha sido un gran evangelista o un gran predicador. Y este hombre nos dice, un hombre está despierto y sabemos que está despierto cuando es alguien que tiene el alma, ¿dónde? No pensando que está fantaseando ni por el cielo. Es un hombre que no cree que el cielo es ficción, ni que el infierno es un cuento. Miren esa frase tan diciente. ¿Cuántos de nosotros podemos estar pensando que el cielo puede ser así, muy bonito, me hablan mucho de él, pero ¿sí será que existe? Muchos pueden estar en esta situación. O que el infierno, miren que mucha gente todavía dice, es que el infierno existe, eso no existe. ¿Y a dónde está? Y muéstrenlo. Entonces, por eso mismo, no hay un deseo de cambio ni de arrepentimiento. En Jonás 1:6 la palabra nos dice que estos hombres que estaban en la tripulación cuando se arreciou la tormenta tenían miedo de morir. Dice, el patrón de la nave o el capitán se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Entonces miren que cuando Dios quiere hacerse entender, aún por medio de aquellos que no creen en Dios,
Viene y ¿qué hace? Habla. Observamos que él estaba muy cómodo. Jonás estaba durmiendo, ¿por qué? Estaba durmiendo precisamente por esa comodidad. Esa comodidad la podemos comparar hoy en día con muchos cristianos que están cómodos con la salvación y que solo van a la iglesia cuando se acuerdan que Dios existe, cuando les queda un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque están cómodos sabiendo que ya son salvos y están convencidos que nunca esa salvación se va a perder y que no tienen que hacer nada más. Observamos que nosotros debemos estar cultivando la relación con Dios y que Dios también tiene unas demandas y unas exigencias con nosotros. ¿Qué sucede entonces con frecuencia cuando nosotros hacemos esto? Cuando nos volvemos cristianos cómodos en la zona de confort, entonces empezamos a experimentar problemas y dificultades. Por eso vino la tormenta y empezamos a sentir miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que avecina, lo que va a pasar. Imagínense uno montado en un barco, tremenda tormenta, se tiran las cosas abajo y uno no sabe si va a naufragar, si se va a partir el barco, si se va a morir. Así mismo sucede con nosotros. En Jonás 1, 7 y 8 nos dice la palabra: al mismo tiempo los marineros decían, echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Miren la cantidad de preguntas que le empezaron a hacer. ¿Por qué? Porque estaban buscando un culpable. Todos nosotros, cuando viene una tormenta, cuando viene una dificultad, siempre lo primero es pensar, ¿quién tiene la culpa? Pero ¿por qué no pensamos, seré yo, Señor, el que soy responsable de todo lo que está aconteciendo? Es ahí cuando nosotros necesitamos aprender a ¿qué? A reconocer los errores, a volvernos a Dios. Esto fue lo que tuvo que empezar a hacer Jonás. Y entonces les dijo que lo echaran ¿a dónde? Al agua, que lo tiraran al mar para que pudieran salvarse. Jonás dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Finalmente, ¿qué hizo Jonás? Reconocer sus errores, reconocer que era el responsable directo de todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Cuando Dios nos quiere dar una lección, ¿qué pasa? Él no va a permitir que nosotros huyamos, que nosotros escapemos. Por eso vemos que inmediatamente Jonás cae al agua. Eso no se quedó ahí, sino que vino ¿qué? Vino un pez grande. ¿Y dónde entró Jonás? Al estómago de ese pez, porque Dios permitió que entrara a ese estómago para que siguiera viviendo una serie de circunstancias adversas. En Mateo 12:40 nos dice que él estuvo en ese estómago de ese gran pez por 3 días y por 3 noches. Permitir que Jonás se muriera ahogado para Dios hubiera sido lo más fácil, pero es que ese no era el propósito de Dios. Él tenía un plan detrás de todo eso que estaba haciendo con Jonás. ¿Qué tenemos entonces que aprender nosotros con el llamado de Jonás? Primero, que no podemos ignorar la voluntad de Dios, que tenemos que tratar de buscar reconocer esa voluntad y aprender a estar dentro de ella. ¿Cómo? Aprendiendo ¿a qué? A predicar el Evangelio, pero recordando que no es solamente predicarlo de hablar, sino principalmente venir ¿a qué? A poder tener un testimonio. Porque cuando no lo hacemos, entonces eso significa que no estamos creyendo como debe ser. También que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Lo segundo que nosotros aprendemos es que es bueno escapar, es bueno huir del llamado, es bueno huir de la presencia de Dios. Eso no es bueno. ¿Por qué? Solo le trajo problemas, angustias, tempestades. ¿A quién? A Jonás. ¿Por qué? Porque podemos estar corriendo, pero nunca huir de la presencia de Dios. Si nosotros escogemos precisamente correr, ¿qué va a pasar? Esa acción en nuestra vida puede traer tempestades,
pero nosotros jamás podremos escondernos de Dios. Dios desea llevar a cabo a través de nosotros un plan, un propósito. A pesar de todos nuestros razonamientos, a pesar de todos nuestros errores, obstáculos, pecados y demoras, sería mucho más fácil para nosotros si nos decidiéramos ¿a qué? A someternos a Dios sin ninguna tardanza. Pero eso nos cuesta mucha dificultad, porque implica sacrificio, implica dificultad. Pero hoy Dios nos dice que si estamos en esa situación de las tempestades, hay que volver ¿a qué? A sujetarnos ¿a quién? A Cristo. En el caso de Jonás, entonces entendamos que cuando hay un llamado, entonces todos son dificultades. Es que las dificultades en este caso no vinieron por quién, porque Dios quería, porque en el llamado Él quería que todo fueran dificultades. Vinieron porque Jonás, cuando fue llamado, rechazó el llamado de Dios. Ante el rechazo del llamado de Dios, ahí vienen unas consecuencias negativas. Por eso fue que vinieron esa situación de la tempestad y luego estar dentro del pez. Otra cosa muy importante que nos enseña Jonás es que el valor de la oración. Si nosotros observamos estos acontecimientos que se presentaron en la vida de Jonás durante los 4 capítulos que se presentan en la Biblia, principalmente en el capítulo 1 y 2, entonces nosotros vamos a ver que hay una situación. Porque si se estaban dando tantas cosas, todavía Jonás no había orado a Dios, no había clamado a Él, no se había humillado para pedirle que lo ayudara a arrepentirse y a cambiar. Solamente lo hizo cuando estuvo en el estómago del gran pez, cuando se sintió vivo dentro de un gran pez. Ubíquense ustedes, ilustren o piensen, uno metido en un estómago grande de un gran pez, uno que va a pensar, ya llegó el final, esta es la muerte, no va a haber más tiempo, quién sabe dónde estaré. Y como no estoy en la voluntad de Dios, obedeciéndole a Dios, para el cielo no me voy a ir, ¿dónde mejor? Para el infierno. Entonces, solamente ahí, él se acordó que tenía que orar cuando estuvo en angustia, cuando estuvo en esa tormenta y en esas dificultades. Observamos que estaba en una situación muy crítica y fue ahí donde vino el arrepentimiento genuino, en Jonás 2:9. Él ahí empezó a mirar que la situación verdaderamente era ¿qué? Era difícil. ¿Por qué no permitió Dios entonces que Jonás se ahogara y ya hubiera resuelto el problema muy fácil? Deja que se ahogue y llama a otro. Pero es que Dios es soberano. Dios no quería que se ahogara. Dios lo que quería es que Jonás aprendiera a depender de Dios y a orar. Esa lección tan sencilla, pero que a veces nos cuesta trabajo entender. ¿Por qué? Porque Dios sabía que aunque Jonás era una persona rebelde, que necesitaba tratarlo, porque tenía un llamado para él. Hasta que llegó el momento en que después de la oración, inmediatamente después, en Jonás 2:10, ¿qué hizo el pez? Dios permitió que el pez lo vomitara y que saliera ¿de dónde? De esa situación. Dios actúa con nosotros de la misma manera, con amor y misericordia. Muchas veces nosotros somos diferentes a Él y actuamos de manera diferente, porque somos indiferentes a su voz. ¿Y qué pasa? Dios no lo hace igual. Él antes no desprecia un corazón que está contrito y humillado. ¿Dónde está eso? En el Salmo 51:17. Vemos entonces que nos podríamos preguntar. Ahí podemos ir entonces a una ilustración que nos muestra cuán maravilloso es Dios, cuán grande es su amor. Una vez un niño le preguntó al papá, ¿qué tan grande es Dios? Entonces el papá le contestó, ¿ves ese avión que está allá en el cielo? Entonces el niño dijo, es muy pequeño. De ahí el papá entonces, ¿qué hizo? Lo llevó al aeropuerto al lado de un avión. Y entonces le dijo, ¿ahora qué opinas? ¿Qué tan grande es Dios? Entonces él dijo, es muy grande. ¿Por qué? Porque ese avión era demasiado enorme y demasiado grande. El padre entonces le dijo, de la misma manera es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él.
Si nosotros estamos cerca de Él, nuestra experiencia con Él y nuestra relación con Él va a ser ¿qué? Grande. Pero si estamos distantes y lejos, va a ser pequeña y va a ser más difícil enfrentar las circunstancias, las tormentas, las adversidades. Cuanto mayor sea nuestra cercanía de Dios, mayor va a ser ¿qué? Dios en nuestra vida. Observamos entonces que en Jonás 3 del 1 al 10 ya viene a empezar ¿qué? La misión. Después de que ya le pasa todo lo que le acontece, casi que a regañadientes, entonces él sí obedece. Que Dios no tenga que llegar hasta allá con nosotros para que aprendamos a obedecer. Dios permite que Jonás entonces halle gracia en medio de la población de Nínive. Porque cuando él llega allá, en Jonás 4, 5 y 6, vemos que lo reciben con aprecio. Que Dios le dio una segunda oportunidad ¿para qué? Para llevar la palabra. Porque Dios lo volvió a llamar y él pudo llevar el mensaje y lo pudo anunciar. Jonás fue a Nínive y empezó a recorrer las calles en 40 días. Y en esos 40 días solamente predicó una vez. Veamos qué tan bonito el pueblo de Nínive y la obra de Dios cuando las cosas se hacen conforme a su voluntad. Cuando por fin Jonás obedeció conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Esas personas no esperaron 40 días para arrepentirse, sino que vemos que aproximadamente casi 128,000 personas se convirtieron ante el primer mensaje. Ellos no esperaban el día 39 para decir, me arrepiento. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la última hora para arrepentirnos? Y tal vez no esperemos de pronto que sea muy tarde. Entonces, durante ese tiempo vemos que Nínive no era pequeña, sino que había que recorrerla y había un largo camino. Pero como Dios tenía un propósito, durante esos 3 días de camino, cuando él predicó, eso fue suficiente para que el pueblo se arrepintiera. Jonás 3, del 3 al 4. Ahí fue donde vino el arrepentimiento. Los hombres de Nínive fueron hombres que escogieron la sabiduría y que aprovecharon la oportunidad que llegó para el arrepentimiento. Nosotros ya podemos decir, hoy todavía es día del arrepentimiento. Hoy todavía es día donde Dios quiere que lo busquemos de todo corazón. Hoy todavía somos afortunados en tener esa bendición de poder recibir esa palabra, ese mensaje para poder venir a ese arrepentimiento. Vemos que toda la ciudad decidió venir a obedecer, tanto así que empezó todo el mundo a creer. Jonás 3, 5. Cuando vio Dios las acciones del pueblo de Nínive, entonces Dios ¿qué hizo? Vio que se arrepintieron de sus malos caminos. Al observar el arrepentimiento, Jonás 3:10, ¿qué dijo? Él había dicho que iba a destruir la ciudad, pero al observar ese cambio de comportamiento, Dios ¿qué hizo? Cambió de opinión y dijo, no lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Miremos entonces que Dios también cambia de opinión. ¿Pero por qué? Porque observó que había habido un cambio. Dios se valió de un hombre imperfecto y hasta que era muy desobediente. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. Observamos que eso es parte de la soberanía de Dios. Dios usa a quien Él desea. ¿Por qué? Porque no hay personas perfectas ni preparadas para una misión. Él es quien prepara, quien capacita, quien llama, quien equipa, quien envía y quien perfecciona a sus elegidos. Todos somos iguales, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Él tiene un plan para cada uno, que proclamemos su palabra y que su voluntad de Dios se haga presente en nosotros para que otros lleguen a Cristo. Jonás entonces enseña principalmente que la salvación sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque nos lleva a ¿qué? A ver que la salvación es un regalo de Dios y también nos conduce al arrepentimiento, porque Él es el único que es ese arquitecto que está ahí trabajando, y Dios es el único que nos muestra que es el que hace todas las cosas. Esto nos permite vislumbrar el carácter de Dios, conocer quién es Dios. Dios tiene un carácter bondadoso. Dios nos muestra que Él se preocupa por los humildes, que Él es compasivo,
Porque la palabra compasivo tiene una raíz y significa matriz. Imagínense ustedes, compasivo. ¿Por qué matriz? ¿Para qué le sirve la matriz a una mujer? Para dar a luz. Esto nos indica que Dios nos ama tanto que nos ama con un amor de una mamá a un hijo, un amor maternal. ¿Qué amor tan grande? Imagínense el que nos tiene Dios. La sociedad en que nosotros vivimos hoy en día va a ser juzgada un día. Por eso nosotros somos llamados tanto a anunciar y a dar a conocer sobre la ira de Dios como sobre su misericordia, sobre las dos cosas. Porque hay personas que piensan que solo Dios es amor y que no es fuego consumidor. Pero eso está en la Escritura. La historia de Jonás nos enseña que no es posible huir de la presencia de Dios, que la desobediencia nos resulta muy costosa, muy dolorosa y nos trae consecuencias no solamente a nuestra vida, sino de aquellos que están rodeándonos. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos relajados en nuestra zona de confort, muchas personas se pueden estar yendo ¿a dónde? Al infierno. Solo nosotros ocupémonos de compartir el mensaje. El Espíritu Santo es el que hace la obra en las personas. Y miren que se dice, uno es el que siembra y otro es el que recoge. No dejemos pasar la oportunidad de servir a Dios. No sigamos postergando nuestro llamado. No escapemos o huyamos de nuestro llamado. Ahora la pregunta que Dios nos deja para reflexionar es, ¿qué pensamos hacer? ¿Huir del llamado, huir de la presencia de Dios o disponernos a obedecer el llamado? El Señor nos bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por el mensaje. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por mostrarnos lo delicado que es huir de tu llamado. Sé tú permitiendo que este mensaje llegue a muchas personas que han sido llamadas y que hoy están oyendo también de tu llamado, Señor. Que hoy no creen que han sido llamados o que saben que están siendo llamados y se han hecho los que no son llamados, Dios. Recuérdales ese llamado que un día les hiciste, Señor. Ese llamado que un día, Señor, trajiste sobre sus vidas, para que recuerden el lugar donde deben estar, para que recuerden la hora a la que los has llamado, Señor. Y sobre todo para que recuerden, Señor, que el llamado no es del hombre, que el llamado es tuyo, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor, por llamarnos al arrepentimiento, Señor, al arrepentimiento genuino. Por enseñarnos, Señor, todos esos ajustes que tenemos que hacer, Padre de la Gloria, para poder, Señor, aprender, Señor, que nos llevas en un proceso, Señor, y que así como Jonás, no quieres que estemos dormidos más espiritualmente, sino que despertemos y que estemos atentos porque los días son malos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Te entregamos el resto de tarde, te entregamos a los hermanos que no pudieron hoy venir por diferentes circunstancias. En tus manos colocamos a los que están enfermos, para que seas tú conforme a tu misericordia y tu bondad, trayendo sanidad en el nombre de Jesús, fortaleciendo sus cuerpos, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, porque tú los cuidas y los proteges, porque allí donde se encuentran ellos, guardas su salida, guardas su entrada, Señor. Bendice todos sus proyectos, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por todos los que pudimos venir. Los bendigo en el nombre de Jesús también. Y te pido que te lleves toda molestia de tus cuerpos. Gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús.